Buenas tardes. Es tan bueno estar aquí. Es tan bueno. Es solemne cuando los santos se reúnen, pero es de trascendencia cuando la familia se reúne. Y así me siento en esta noche, con esa solemnidad que implica pararnos frente a nuestra familia en el Señor. Estoy muy, muy feliz de estar aquí, más de lo que pueda decir con palabras. Amamos a sus pastores, y no lo digo porque es el protocolo del invitado, sino porque es una realidad. Cada vez que venimos nos hemos propuesto y nos hemos impuesto no pasar por esta ciudad sin verlos, sin abrazarlos, sin compartir. No porque tengamos una afinidad natural, aunque también la tenemos, compartimos mucho y demasiado, sino porque entendemos que hay algo que Dios está haciendo y necesitamos la lectura de los que están aquí. Porque entendemos que en esta temporada somos la mejor respuesta de Dios para el tiempo presente. Estamos parados en una estación única en muchos sentidos. Y no lo digo solo por la pandemia, sino por lo que en el mundo se está viviendo. El mundo fue conmovido. Nadie pensaba que los sistemas de los países como los nuestros, como estos, como los de Europa, como los de Asia, iban a ser conmovidos en la manera en la que fueron conmovidos. Pero a principios de toda esta situación, el Señor nos dio una palabra, y la palabra fue: aunque todas las cosas sean removidos, el cimiento sobre el cual edifican es estable. Y si el cimiento es estable, tenemos la garantía de que nada se va a dañar, de que nada va a desaparecer, de que nada se va a perder, porque hemos decidido establecernos en el fundamento firme. Reciban los saludos de mi esposa. Mañana estamos viajando para Dominicana, entonces como los niños todavía son chicos y tienen su rutina de sueño y demás, como viajamos temprano, decidimos que era mejor que se quede, pero les envía todo su abrazo. Hablé con mi papá de camino acá, y por hablar con mi papá de camino acá me pasé de la salida. El GPS era claro, decía I-95 Miami Beach y yo agarré I-95 Downtown. No sé por qué, me nublé y me fui como 5 o 6 millas más, pero bueno, aquí estamos. Quiero compartir con ustedes una palabra que está latente en mi corazón para este año 2022. No he tenido todavía la oportunidad de compartirla abiertamente, así que esta es la primera vez que la comunico hacia afuera, pero es algo que este último mes he estado meditando mucho con respecto a la estación en la que estamos. Lo peor que te puede pasar no es enfrentar una estación, sino no tener una palabra para esa estación. Porque lo que te sostiene en el momento de conmoción no es lo que sabes, sino la palabra que se te impartió, la palabra que asimilaste. Lo que sabes puede quedar en el plano de una enseñanza, de una charla, de un café, pero aquello que se hizo carne. Los apóstoles no conocieron al Señor por lo que Él les hablaba. Ellos dijeron: y vimos su gloria. Y cuando lo vimos, eso de lo que Él estaba lleno se impregnó en nosotros. Entonces, yo quiero que, si tenés tu Biblia, vayas conmigo a Salmos capítulo 1, verso 3. Salmos capítulo 1, verso 3. Y quiero simplemente transmitirte esta palabra de la misma manera en la que la recibí. Me llamó mucho la atención. Bueno, no me llamó la atención en términos de sorpresa. Me confirmó en la palabra para compartir con ustedes. La oración que escuché cuando llegué, recién, tarde. Yo les confieso, no hay nada que me ponga de más mal humor que llegar tarde,
porque me molesta que alguien llegue tarde. Entonces, como yo no puedo exigirle a alguien, y llegué tarde 2 días con vos, encima justo con vos. Si hubiese llegado tarde con otra persona, bueno, pero justo te di armas para la próxima Ela, no. ¿Y a quién le vengo a dar? Pero esta palabra permanecer hizo mucho sentido, más del que puedo poner en palabras. Porque si somos la mejor respuesta de Dios para este tiempo, no podemos hacerlo a nuestra manera. La respuesta de Dios para este tiempo, querida familia, no es a nuestra manera. Y entender esto parece sencillo en nuestra mente, pero asimilarnos nos lleva todo el proceso de la madurez en el Evangelio. Porque cuánta tentación tenemos todo el tiempo y todos los días a hacerlo a nuestra manera. Sobre todo cuando hemos visto obrar a Dios de esa manera. El ejemplo de Moisés y el agua para mí es muy clara. El pueblo tiene sed, se queja, se enoja, murmura y le dice a Moisés, danos agua. Y Moisés va a Dios y le dice, Dios, el pueblo tiene sed, ¿qué hago? Entonces Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Golpea con la vara la roca y salió agua. Y todo el pueblo contento y todo el pueblo feliz y todo el pueblo sació su sed. Pero más adelante la Escritura vuelve a relatar que el pueblo vuelve a tener sed. Y ya Moisés tenía en su backup la experiencia de haber golpeado la roca y que agua había salido. Entonces va y consulta a Dios, pero lo que escuchó lo desafió tanto. Dios le dice, Moisés, háblale a la roca. Ahora no tenía que hacerlo con su esfuerzo, ahora tenía que hacerlo con la palabra que había salido de la boca de Dios. Pero Moisés vuelve a golpear la roca. Porque nuestra tendencia es hacer hoy, hacer en el presente aquello que nos funcionó. Y hermanos, esa es la tentación que todos los días tenemos de hacerlo a nuestra manera. Es cuando yo creo que sé, y lo peor no es cuando creo que sé, lo peor es cuando Dios ya lo hizo así. Entonces ahora pareciera que Dios tiene que volver a hacerlo de la manera en que Él lo hizo. Y hermanos, la mayor expresión de un corazón que permanece es la dependencia. No es, a veces los creyentes confundimos permanecer con perseverar. Y creemos que porque estamos, permanecemos. Pero déjeme plantearle un nivel más alto. Permanecer es no alterar nuestro oído pegado a su voz. Nuestro oído pegado a su palabra. Dios le dice a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo, al único hijo que tienes. Y ahí va Abraham, obediente. Agarra al muchacho camino de 3 días y lo lleva al monte Moriah. Y cuando está por bajar el cuchillo, el mismo Dios que le dijo a Abraham, mátalo, es el mismo Dios que ahora le dice a Abraham, no lo mates. ¿No fue el diablo la primera vez? No fue la tentación de Abraham, fue Dios el que le habló. Y 3 días después es Dios el que le vuelve a decir, no lo hagas. Pregunta, y yo sé que es contrafáctica porque no pasó, pero ¿qué hubiese pasado si Abraham se hubiese desconectado? Si Abraham no hubiese permanecido. Cuanto más pasan los años, cuanto más conocemos, cuanto más sabemos, cuanto más oímos, más fácil es declararnos independientes. Porque independiente no es sinónimo de rebelde. Independiente es aquel que cree que puede hacerlo solo. Y yo no sé si usted se dio cuenta, pero en estos pocos años que tengo, me he dado cuenta que cada vez que la quiero hacer solo, la embarro, para no usar otra palabra. Veníamos tan bien, pero me desconecté. Dependencia, y no estoy usando un juego de palabras, solo quiero fijar una idea. La dependencia es la clave de la permanencia. El pueblo de Israel cruza el desierto, Moisés ya no está, Josué queda al frente.
Y Dios le dice, prepárense, porque voy a hacer maravillas con ustedes. Y le comienza a dar una serie de instrucciones y le dice, lleven el arca adelante, porque por el camino que han de ir no han pasado todavía. Siempre que Dios nos va a abrir un nuevo tiempo, una nueva estación, un nuevo ciclo, llámele usted como quiera, nos va a demandar una cosa: dependencia, porque no hemos pasado por donde vamos a pasar. Pero ¿sabe qué es lo más fácil? Lo más fácil es volverse atrás, porque está lo que conozco, porque está lo que sé. Hermanos, 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Usted se piensa que Israel no conocía cómo era el desierto? Se sabía dónde estaba la estación de servicio, sabía dónde estaba el McDonald's, sabía dónde estaba el Star. Es como usted y yo cuando vamos una semana o 2 semanas o toda la vida por el mismo lugar. Ya nos conocemos todo. El problema es cuando te sacan. Si usted viene a Buenos Aires conmigo, no me va a pasar lo que me pasó hoy, porque hace 27 años que ando el mismo camino. Pero cuando me sacan del lugar que conozco, dependo de un aparatito que encima me da órdenes. Y no estoy hablando de mi esposa, estoy hablando de GPS. Dijo un amigo mío, yo le pedí al Señor que me mande una esposa y Él me mandó una esposa que manda como el Señor. Esos son los chistes que puedo hacer cuando no me acompañan. Y sin ese bendito GPS, Google Maps, Waze, el que usted use, se puede llegar, porque cuando usted tiene una leve idea de para dónde ir, puede llegar, pero se pierde mucho más tiempo. ¿En cuántas cosas estamos atrasados por perder dependencia de lo que Dios está diciendo? ¿En cuántos líos nos hemos metido por cortar la dependencia, por creer que iba a ser ahora como fue antes, que iba a ser hoy como Él lo dijo ayer? Hermanos, Dios no cambia. Y esa es la fase de nuestra fe cristiana, la inmutabilidad de Dios. Pero eso no quiere decir que sus instrucciones no cambian. ¿Qué necesito en esta estación? Dependencia. Dependencia de su voz, dependencia de su palabra, dependencia de aquello a lo cual Él nos está marcando. Porque debo reconocer, Señor, sin ti no puedo. Señor, sin la palabra que sale de tu boca, el milagro de hoy va a desaparecer mañana. La gente tuvo sed, le vino el agua y después volvió a tener sed, porque las necesidades temporales siempre van a estar presentes. Lo que no puedo hacer es golpearle a la roca. Y hermano, es tan serio el asunto de la dependencia que un tipo como Moisés se quedó afuera por haber golpeado la roca. Fue fiel en todo. Hebreos dice que fue fiel como siervo en toda la casa, Hebreos 3. Pero sin embargo se quedó afuera. No perdamos la dependencia. Voy a conectar 3 palabras: dependencia, permanencia, y quiero ir al mensaje de esta noche: estabilidad. Si somos la respuesta de Dios para el tiempo presente, no podemos ser inestables. Y quiero hablarte de algo que personalmente me ha tocado mucho en este último tiempo. Tranquilo, ayer me hice un test, es negativo, no se preocupe. Hay que aclararlo. Sí, tranquilo. No, como viajamos mañana, nos tuvimos que hisopar ayer, vino negativo. Este es del anterior que me dio. Usted está más complicado porque ayer estuvimos bastante cerca. Pero tranquilo, dio negativo. Si somos la respuesta de Dios para esta estación, no podemos ser inestables. Todo lo que usted y yo vivimos, todo lo que enfrentamos,
Todo lo que diariamente somos bombardeados es para alterar nuestra estabilidad. Porque, hermano, si tú tienes el conocimiento de lo que Dios quiere hacer, pero cada vez que pasa algo, se te saltan los fusibles, sinónimo de saltar los fusibles. Saltar los fusibles, ok. Del griego te vas de onda. Si cada vez que la situación se pone un poquito compleja, pegás el portazo. Si cada vez que alguien no te saluda, o te dejan azul, o no te repostea la historia, los fusibles saltan. Se hace muy lento construir lo que debemos de construir con gente inestable. Con gente que permanentemente no sabemos si contamos o no. No es un problema hacerlo, porque como nos enseñó el apóstol Juan, de todas maneras Dios lo hará. Lo que resta saber es si lo hará con nosotros y en esta generación. Porque, hermano, yo no quiero pasarme predicando un evangelio y anunciando unas buenas nuevas de algo que no voy a ver. Yo quiero trabajar para verlo, pero esto no lo puedo ver yo, lo tenemos que ver todos. La mayor frustración que puede embargar la vida de un hijo de Dios es anunciar algo que ya fue consumado, que ya fue hecho. Por eso el evangelio es el anuncio de todo aquello que Cristo hizo, es el anuncio de sus victorias, pero verlo solo, esto es demasiado lento si es individual. No es imposible, pero es lento. Y el tiempo en el que vivimos demanda de nosotros que en lo que se requiera diligencia no seamos perezosos. Puedes tomarte tiempo para cualquier otra cosa, menos para esto. Y hay por lo menos, yo anoté, vamos a leer la Biblia. Salmos capítulo 1, verso 3. Salmos capítulo 1, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si usted quiere anotar, este es el título. A mí no me salen los títulos tan copados y buenos como lo del pastor Vanini, así que es esto: estabilidad e incremento sostenido. Estabilidad e incremento sostenido. Será como árbol plantado. La figura del árbol plantado es la figura de un hijo que se ha posicionado, que permanece y que se arraiga, que permanece estable. Hay dos palabras que en el Nuevo Testamento se repiten 3 veces. La primera es arraigados. Arraigados da la idea de una unión orgánica con la tierra, vida. Y la segunda palabra que se repite es cimentados. Colosenses 2:7, Efesios capítulo 3, verso 17. Cimentado. Y cimentado da la idea de estructura, da la idea de edificio, da la idea de algo que no tiene vida, pero que acompaña el proceso de la vida con orden. A veces nosotros pendulamos entre los dos. O nos arraigamos a la vida y nos olvidamos de que la vida debe ir acompañada de un orden y de una estructura. Y vivimos la vida, valga la redundancia, libremente y a nuestra manera, pero estamos arraigados. Pero yo creo en el Señor, pastor, pero yo creo en la palabra. Sí, pero ¿es a tu manera? O por el otro lado nos cimentamos y tenemos todo el orden estructural, conocemos la palabra, la entendemos, la manejamos, la expresamos, pero nos falta la parte de la vida, de disfrutarlo a Él como nuestra vida, de unirnos a Él como nuestra vida. Y entonces pendulamos entre el uno y el otro, cuando el consejo apostólico no es uno y el otro, sino que son los dos, arraigados y cimentados. Necesitamos la unión a la vida y necesitamos el orden y la estructura.
Y esta expresión que David utiliza, bueno, en el contexto de bienaventurado el hombre que no se sienta en silla de escarnecedor y que en la ley de Jehová medita de día y de noche, ¿será cómo? Obviamente es una figura, pero permítame tomar la figura para que todos podamos entenderlo. Árbol plantado. No dice árbol. Es plantado. Porque plantado da la idea de algo comprometido. Plantado da la idea de algo que se ha sembrado, que ha muerto y que ahora puede vivificar porque ha decidido arraigarse a la tierra. Árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Voy a tocar la última frase al final, pero déjeme conectar con esto. Si estamos plantados, tiene que haber fruto. Si estamos plantados, el fruto se tiene que ver. El fruto no es un beneficio para nosotros. El árbol nunca se come el fruto. Usted no va a ver un naranjo diciendo, qué rica naranja que di esta temporada. La verdad que me porté bien. Bueno, no va a ver un manzano diciendo, estas manzanas son las mejores que di en mi vida. Porque el árbol no prueba el fruto. El fruto es para alimentar a otros. El fruto es para que otros sean saciados. Por lo tanto, necesitamos estabilidad, no por causa de nosotros solamente. Necesitamos estabilidad por causa de otros. 69 veces en el Nuevo Testamento se registra la expresión unos a otros. Mire si para Dios la vida corporativa no es importante. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros. 69 expresiones del uno al otro. ¿Por qué necesito estar estable? Necesito estar estable porque mi inestabilidad también afecta a todos. Mi inestabilidad también sacude lo que Dios está haciendo con la casa en esta estación. Si usted quiere encontrar un sinónimo de inestabilidad, póngale volatilidad. Póngale la palabra que a usted le quede más cómodo, pero retenga la idea, por favor. Porque Dios nos necesita estables. Hay 6 cosas, sí, 6. Vamos a ver si llegamos, pero 6. 6 cosas que yo considero o anoté en las que debemos permanecer estables en esta presente estación. Número 1, estabilidad en la fe. Estabilidad en la fe. Saben, estadísticamente hablando, se considera al año 2020, 2021 y se espera que el 2022 como los 3 años de mayor deserción de la fe cristiana en toda la tierra. 66%, son estadísticas, y como dice el apóstol Juan, las estadísticas son frías, pero sirven para tomar buenas decisiones. 66% de la gente de las congregaciones no volvió post pandemia en todo el mundo. 66%. 4 de cada 10 pastores en Latinoamérica abandonan el ministerio post pandemia. Solo en Argentina murieron 660 pastores. Murieron. Solo en Argentina 1.400 congregaciones se cerraron post pandemia. Claro, después nos sentaremos a hacer los números finos y veremos qué de eso es iglesia y qué de eso no es iglesia. A lo que voy es que la estadística es alarmante de gente inestable. Que hermano, si una pandemia
hace a algunos desertar de la fe, no me quiero imaginar una persecución. No quiero pensar si nos hubiesen encerrado por 5 años. ¿Qué muestra eso? Eso muestra que no estamos plantados. El encuentro de Jesús con Pedro es muy interesante. Mateo capítulo 16, ustedes lo conocen. ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Jeremías. ¿Y ustedes quién dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Simón, junco movido por el viento. Un junco que no tiene raíces profundas, que no se puede contar para los proyectos serios, como lo que Dios le iba a entregar, los versículos posteriores, porque su inestabilidad ponía en juego todo. Mira, hermano, si Pedro, siendo Pedro y habiendo caminado 3 años y medio con Jesús, cuando apareció un loco, sacó la espada y le cortó la oreja, imagínese si Dios no hubiese tratado con él. Y ese encuentro proporciona que su nombre se ha cambiado y con su nombre su identidad, y ahora eres Pedro, roca firme. Porque lo que Él va a entregarle, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las llaves y las puertas del Hades no prevalecerán, y a ti te daré las llaves del rey. Todo ese depositario de palabra no podía caer sobre un junco, debía caer sobre algo estable. ¿Por qué Dios está trabajando contigo y conmigo tan intensamente en los últimos meses? Hermano, no es porque tus pastores no te quieren, es porque están viendo lo que Dios va a entregarte y por lo tanto necesita caer en gente con fundamento estable. Pero parece que el pastor se las agarró conmigo. No, señores, que Él te vio. Él vio lo que Dios va a entregarte en este año y en la próxima década. Por lo tanto, la presión era sacarte de un junco para meterte en una roca, para que no se caiga lo que Dios va a darte. Yo tenía 8 años y entré enojado a la oficina de mi papá. Y le digo, vos siempre te la agarrás conmigo. Solo a mí me pedí la camisa planchada, la corbata, porque teníamos que usar corbata, si no, no podíamos servir. Solo a mí me pedí que los zapatos estén lustrados. Solo a mí me pedí que llegue a horario. Y a estos diáconos y ancianos y pastores que tenés acá, a ninguno le pedí nada. Entonces él se tiró para atrás de la oficina y me dijo, es que yo sé lo que Dios va a hacer con vos. Y como lo sé, necesito prepararte para eso. Hermano, tus pastores no te odian, aunque a veces pienses que sí. No es que les caes mal, aunque digas siempre a mí, no. Es que no puedes ser junco si vas a recibir el reino. Un niño agarra la llave de un Mercedes-Benz y te lo hace de goma. No porque sea malo, sino porque no tiene estructura. ¿Quiere probar la estructura de alguien? Deposite peso. Peso es responsabilidad. Pero volvamos a la fe. Porque se dejaron de sonreír, no sé por qué. Estaban todos así. Estabilidad en la fe. Creo a pesar de. Tengo fe a pesar de. Y la fe, yo sé que ustedes lo saben, permítanme repetir. La fe no es una declaración positivista de esperanza de que los días que vienen van a ser mejores. La fe es una certeza en la cual estoy preso, en la cual me metí preso. Número 2. Ahí tengo una batería de versículos bíblicos, pero después se los dejo. Número 2, estabilidad en la doctrina. Póngale entre paréntesis, en la palabra, en lo que creo. Mucho de lo que creemos ha sido puesto a prueba.
Y Dios va a permitir, y perdón, no me caracterizo por ser un profeta de motivación, así que no me va, pero Dios va a permitir escenarios este año que no son tan favorables aparentemente para poner a prueba lo que hemos creído. Porque hermanos, cuando todo está medianamente bien, es fácil creer lo que creemos. Sobre todo porque creemos y hemos abrazado un evangelio que no es el evangelio popular de nuestra generación. Entonces, como no es un evangelio popular, no es un evangelio que vas a encontrar por todos lados. Porque personalmente creo que el gran tiempo que viene para la iglesia, Dios lo ha trabajado y lo ha cultivado en los establos. Los movimientos de Dios, los movimientos de Dios siempre comenzaron en establos, en lugares que la gente no consideraba. El Salvador del mundo nació en un pesebre, en un establo que no es como el que nosotros vemos en los pesebres de Navidad. Rancio, feo, antihigiénico. Nadie pagaría $2 por alguien que nació ahí. Pero ahí fue el inicio de lo que sería el movimiento divino más grande en la historia de la humanidad. Todos los movimientos divinos nacen en lugares oscuros, porque es Dios guardando, es Dios manteniendo pureza para cuando se haga visible y viral. Y yo creo que en esta estación Dios va a volver a muchas casas apostólicas visibles y virales. Visible porque lo que trabajó por años va a cobrar sentido. Visible porque lo que formó por años va a cobrar sentido. Y Él lo visibilizará. Porque dice, esto porta la imagen de mi Hijo. Pero hermanos, llegar a ese nivel requiere que nuestra doctrina sea purificada todo el tiempo. Y por sobre todas las cosas, que se mantenga pura cuando somos tentados a negociarla. Dios permitirá situaciones, y yo tengo este testimonio en mi espíritu, Dios permitirá situaciones para que conviertas la piedra en pan. Dios permitirá situaciones para que aquello que creemos sea puesto a prueba. Pero si nos mantenemos estables, el autor a los Hebreos dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con doctrinas diversas y extrañas que no conducen a nada. Dios permitirá escenarios para manifestar qué tanto de lo que sabemos lo podemos vivir. Hace 3 años atrás, prepandemia, viajamos con Miro a Rumania a una conferencia para pastores. Yo era el orador invitado. Se juntaron 2.800 pastores de todos los Balcanes. Fue algo extraordinario. Prediqué 9 veces en 2 días. Y de ahí nos fuimos al aeropuerto. Estaba no filtrado, porque aparte tenía que predicar con traductor al rumano, pero al mismo tiempo tenía que ir despacio porque estaban traduciendo a 16 idiomas al mismo tiempo. Entonces no me podía poner eufórico porque perdía el traductor y perdía los 16 traductores. Entonces esa tensión, más todo el contexto, más, bueno, etc. Y yo estaba que ya me quería volver porque no daba más. Y vamos al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, la señora que nos atiende nos dice, bueno, muy bien, su vuelo a Frankfurt, tiene que pagar 100 euros de las maletas. Entonces le digo, no, sí, porque la tarifa que le compraron es la más básica. Entonces, sí, le digo, pero por mi estatus de viajero frecuente yo puedo llevar hasta 3 maletas y estamos llevando 2. Entonces me dice, no, pero bueno, y empezó una discusión. Y cansado, no sé usted, pero yo cansado, mi esposa me dice mecha corta. Prenden y exploto. No hay mucha vuelta. No hay mucha vuelta. Yo sé que a usted no le pasa, yo le cuento lo que me pasa para que ore por mí. Pero,
Y comencé una discusión. Claro, todo esto la señora hablaba rumano con un inglés cruzado. Mi inglés que no es ni inglés, no se puede considerar ni inglés lo mío. No, ni Span-English, nada. No. Entonces comenzamos a discutir. Bueno, yo comencé a discutir. La señora se mantuvo con una sonrisa impoluta. Y yo comencé, no, porque es mi derecho y ustedes son unos abusadores. Y comenzó a subir. Entonces le digo, yo no voy a pagar porque eso es un robo y ustedes son unos ladrones. Bueno, ¿ve cuando uno se enoja que dice cosas que después dice, ¿para qué las dije? Así. Entonces, Miro estaba, mi amor, ya está. Estás haciendo un papelón. Sos argentino, los argentinos quedamos mal en todos lados. Por favor, te pido, ubicate. No, pero no es justo porque yo sé que puedo llevar y no le voy a pagar. Entonces la señora muy tranquila. Para esto yo me aprendí una única expresión. Call me the manager. Y la tipa me dice, I am the manager. Señores, esa expresión, acá la tengo. Entonces, le digo, no, yo no voy a pagar. Me dice, mire señor, hay dos opciones. O usted se sube al avión y paga los 100 euros y va con su maleta hasta Buenos Aires, o usted se sube al avión, pero sus maletas se quedan en Rumania. Pero usted tiene que pagar. Así que, con firmeza, con decisión, metí la mano en el bolsillo, saqué la tarjeta y pagué los $100, los 100 euros. Pero obviamente yo sabía que no estuve bien. Discutí, yo le estoy resumiendo, pero habremos discutido como unos 15, 20 minutos a una discusión a lo argentino, indignado encima. Y yo sabía que mi esposa me iba a decir algo. Entonces la miro y le digo, mi amor, ya sé. No, yo no dije nada, me dice. Pasamos a la sala y yo me empecé a sentir redarguido. ¿Viste esa tristeza que produce el Señor? Entonces digo esta frase así como, le tengo que pedir perdón a la señora. Pero obviamente mi alma no salvada me dice, decía algo más. Entonces le digo, si es de Dios que le tengo que pedir perdón a esta señora, que sea ella la que esté cortando los boarding pass. Hermano, yo viajo hace 10 años y viajo bastante. Nunca la manager o el manager es el que corta el boarding pass. Cuando llega el momento del embarque, a quien no sabe quién era la que estaba cortando el boarding pass. Entonces voy y le digo, le leo el cartelito del nombre y le digo, quiero pedirte perdón. Yo actué muy mal. No tendría que haberte hablado así. Vos tenés la razón. Entonces la tipa me mira, se sonríe y me dice esta palabra. Don't worry, pastor. Cuando dijo pastor, entonces me dijo, yo estuve en su conferencia y escuché el tremendo mensaje que Dios le dio para nuestra nación. No. Usted se ríe. Entonces mi esposa me dice, mi amor, vamos porque no la puedes arreglar. Le dije, bueno, hermano, Dios te bendiga, qué sé yo. Me senté en el avión. Y las 3 horas de Rumania, de Timișoara a Frankfurt, yo me la pasé llorando. Y sentí la voz del Señor. ¿Quién te dijo que me representás solamente cuando estás con un micrófono? Lo que entendí con el tiempo es que ese escenario solo fue una evidencia para mostrarme a mí que no estaba tan estable como Él me quería. Que todavía había situaciones que aparecen permanentemente para hacerme saltar, para saltar los cables. Y que lo que Dios hizo en 2 días se pueda haber afectado por 15 minutos. No sé. Y tampoco le confieso que me doy mucha rosca con eso. Sí, la tipa fue, contó, habló, mostró el video. No, tampoco me quiero enredar.
Sé que no porque me volvieron a invitar. O si y si se enteraron no me dijeron nada tampoco. Pero ¿cuánto del plan de Dios con esa nación se podría haber alterado por mi falta de estabilidad? Hermano, la doctrina tan pura que se nos transmite va a ser puesta a prueba. Y Dios va a permitir esos escenarios para que veamos nosotros mismos, no para que lo vea otro, para que veamos nosotros mismos qué tan estable estamos en lo que hemos creído. Número 3. Estamos terminando. Esto es como un vuelo Buenos Aires-Córdoba. Hay que subir rápido y descender rápido. Número 3. Estabilidad en la verdad presente. Conecto con lo que dije en la introducción. Estabilidad en dependencia. Estabilidad en lo que Dios está hablando. El apóstol Pedro, yo sé que usted lo conoce, para que estéis confirmados en la verdad presente, para que estés atornillado. Hay una expresión que el apóstol Juan utilizó en el año 2018 que a mí no puedo decir me fascinó, pero me encantó tampoco, pero me gustó, gracias, más fácil. Me gustó mucho, ya está. Y es la expresión constituido, atornillado, asegurado para que no se mueva, que no se pierda la verdad. Me acuerdo el mensaje que compartí en la ELA del año 2019, que no se nos pierda lo que Dios está haciendo por gente que no está arraigada. Número 4, estabilidad en el amor. No sé, tal vez no sea tu caso, pero este es el fusible que más rápido se me salta a mí. Porque no es el amor con el que me llevo bien, es el amor con todos. Y hay una frase que me gusta mucho que es: tú no tienes autoridad sobre aquello que no amas. El orden es que primero Dios nos amó y luego nos dio vida, no a la inversa. La razón por la que mucha gente vive en un vecindario, vive en una ciudad, vive en una nación y no puede darle vida es porque no la ama. Si no amo, y no amo como yo quiero amar. Por eso Pablo nos eleva la vara, porque Jesús nos dice: en esto se resume la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero viene Pablo, bendito Pablo, y en Efesios capítulo 5 verso 1 te dice que no hace falta que ame como a mí mismo. Dice que debo amar como Cristo amó y como Cristo se entregó. Y hermano, no sé usted, pero yo no tengo esa clase de amor. Porque todavía cada vez que quiero entregarme sigo pensando en qué beneficio voy a tener, en qué rédito voy a sacar, o en simplemente si la otra persona me va a amar. Pero el amor de Dios, en el cual debemos de permanecer estable, porque va más allá de mi gusto, va más allá de lo que me hizo, va mucho más allá de si me contestó, si estuvo conmigo en mi cumpleaños o estuvo conmigo cuando tuve COVID, va mucho más allá de eso. Es un amor que está dispuesto a entregarlo. Si no te entregas por esta ciudad, no puedes darle vida. Por más que tengas la palabra correcta, el espíritu correcto, pero si no tienes amor, si no te levantas toda la mañana diciendo: Señor, renueva mi amor por esta ciudad, renueva mi amor por esta gente, renueva mi amor por esta nación, renueva mi amor por lo que me has dado, entonces yo te garantizo, Dios no te la entregará, porque Dios no entrega a quien no ama. Él nos entregó a su Hijo porque nos amó. La medida de la entrega fue proporcional a la medida de amor. Señores, muchas veces nosotros miramos nuestra tierra pensando en qué podemos tener.
pero no en cuanto la podemos amar. ¿Cuánto puedo amar mi nación? ¿Cuánto puedo amar mi ciudad? ¿Cuánto puedo amar mi vecindario? Que estoy dispuesto a entregarlo todo. Esta mañana compartía en Mateo capítulo 13, verso 44. Aquel hombre que encontró tesoro en el campo, lo escondió, fue, vendió todo lo que tenía y lo compró. Y les decía a los hermanos, si no estás dispuesto a darlo todo, ¿cuál es el precio de la tierra que Dios nos entregó? Todo lo que tengo. Te hará llorar, te hará gritar, te hará gemir, pero es la tierra en la que Dios te puso. Número 5. Estabilidad en la generosidad. Estabilidad en la generosidad. La pandemia ha mostrado que la peor pandemia no es el COVID, sino el egoísmo. COVID-19 para mí tiene un subtítulo abajo: egoísmo. Hemos visto, y yo sé que ustedes también, pero hemos visto las situaciones más egoístas de nuestros días. Gente no queriendo cuidarse por amor al otro. Y no te estoy hablando de inconversos, te estoy hablando de hijos de Dios, miembros de una iglesia, que dice esto es la marca de la bestia, este es el anticristo, y todas esas teorías conspirativas que lo único que hacen es producir miedo. Y Isaías capítulo 8, verso 11 y verso 12 da la respuesta para eso: no llamen conspiración a lo que el pueblo llama conspiración, ni teman lo que el pueblo teme. Sea Jehová vuestro temor, santificado a Él, y sea Él vuestro miedo. Ese versículo parece que los creyentes del siglo XXI lo hemos borrado de la Biblia, porque nos aliamos a cada... Pero en sí lo que muestra de fondo es que como creyentes todavía no entendimos generosidad. Hermanos, los tiempos difíciles nunca pueden recortar tu mano. Y si te sirve Biblia para demostrarlo, 2 de Corintios 8, de su extrema pobreza abundaron en riquezas de generosidad. No se trata de lo que tengo, porque nunca se trató de lo que tengo. Se trata de lo que doy. La estabilidad en la generosidad es necesaria para que aquellos planes que Dios ha puesto, aquella visión que Dios ha puesto, se lleve a cabo. Bien hiciste, dice Pablo a los filipenses, en participar conmigo en cuanto a razón de dar. Pablo no lo necesitaba porque él estaba enseñado en todo. No tenía que ver con una necesidad. Y yo creo que el día que como hijos de Dios entendamos que esto no se trata de necesidad, habremos acertado por lo menos el 90% de las cosas que deberíamos de acertar. Si alguno va a dar, dice Pablo, que no dé ni por tristeza ni por necesidad, porque esto no se trata de necesidad. Señores, la obra es de Dios. Dios es el que la banca, Dios es el que la sustenta, Dios es el que la cuida. Y si no lo pareciera, tenemos lomo para aguantarlo. Pero qué privilegio es participar de una obra más grande. Qué privilegio es salir de mi egoísmo, de mi limitación, de mi situación, de mi escasez o de mi estrechez, y sentir que pertenezco y participo de algo más grande. Yo, no lo dice la Biblia, así que es pura imaginación mía. Y Señor, perdón por eso, pero el gozo de la iglesia de Macedonia, al saber que la iglesia de Jerusalén recibía su ofrenda y las necesidades y las situaciones eran resueltas, porque ellos habían decidido ser generosos. ¡Wow!
Pero hermano, mire, este principio de la iglesia de Macedonia es tremendo, porque no dicen que eran pobres. Dice que eran extremadamente pobres. Y ellos abundaron. Se trata de, mira, lo voy a decir de esta manera, estabilidad en la generosidad. Se trata del entendimiento de saber que participo de algo más grande que yo. Número 6, y oramos. Pensé que cuando llegaba a 0 aparecía el francotirador, pero ya pasamos -5 y seguimos, así que, perdón, Ian. Número 6. Estabilidad en el fundamento. Mire, vaya conmigo a Isaías. Ya le voy a decir qué pasaje. Isaías capítulo 28, verso 16. Isaías capítulo 28, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Cuál es la certeza que nosotros tenemos de lo que hemos creído? Que nuestro fundamento es estable. 14 de marzo del 2020. Estábamos sentados en el living, viajábamos a Estados Unidos la semana siguiente con una serie de compromisos y de ahí a Europa, y el presidente decreta cuarentena estricta y obligatoria. Y hermano, nos entró una sensación que yo creo que debe haber sido la de muchos de ustedes, de incertidumbre, hasta de temor, de no saber qué iba a pasar. En nuestro caso perdíamos mucho dinero en pasajes, perdíamos hoteles, bueno, toda una serie de cosas. Y vino una palabra. Y la palabra fue: yo no estoy en crisis, yo no estoy nervioso, yo sigo sentado en mi trono. Todo el ambiente de casa fue absorbido por esa expresión: yo sigo sentado en mi trono. ¿Cuál es la mayor medida de estabilidad que necesitamos? La estabilidad en el fundamento sobre el cual estamos edificando. Ustedes recordarán la parábola de las dos casas, una sobre la arena, la otra sobre la roca. A las dos le vinieron las mismas situaciones: inundación, lluvia, viento, ímpetu, a las dos. Pero una sobrevivió porque el fundamento era estable. Será como árbol plantado, como árbol estable, junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no se cae, y todo lo que hace. ¿Qué provoca la estabilidad? La estabilidad provoca que el incremento sea sostenido. Normalmente, los hijos de Dios, aquellos que habitamos este tiempo y espacio, tenemos picos y momentos, lo que el pastor Abel llama vida cíclica. Estoy comprometido, esta es mi casa, ustedes son mis padres, Dios me puso acá y acá voy a crecer y van a crecer mis hijos, cuenten conmigo, en que hay que meterse en palabra cantada, hay que meterse en la tecnología, hay que meterse en la limpieza, hay que meterse en... Yo estoy pico.
De ahí comienzan los roces, las situaciones, que acá no pasa. Yo le estoy contando lo que pasa en Argentina para que usted ore por nosotros. Y ese pico comienza a bajar. Y llegamos ahí a mayo, junio, ¿no? Como sobreviviendo. Entonces entramos en un pozo de vuelta, por ahí por julio, nos desaparecemos un rato. Pero de ahí vuelve el otro pico de vuelta. No, y ahora sí, la palabra me tocó. Y estoy arrepentido y Dios compungió mi corazón. Así que cuenten conmigo. Y se nos va la vida en picos. Pero el Señor nos dio esta palabra. Quien se mantenga estable, crecerá sostenidamente. Nuestra tarea o nuestro llamado no es crecer en picos, es crecer de gloria en gloria, siempre sostenido, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Yo quiero declarar esta palabra sobre esta casa. Se terminó el tiempo de los picos, comienza el tiempo del incremento sostenido. Vamos a ver un incremento sostenido en la próxima estación, donde no dependeremos de la inestabilidad, donde no atravesaremos como familia momentos cúlmines y momentos depresivos. No, vamos a crecer hasta llegar a ser todo aquello que Dios dijo que vendríamos a hacer, y colaboraremos con su propósito en la tierra de la manera en la que Dios los dijo, porque no vamos a detenernos. Yo sentí esta palabra mientras venía manejando para acá. El tiempo del estorbo en el camino se terminó. El tiempo de cargar peso se terminó. El tiempo de arrastrar gente se terminó. Y vamos a ir en una curva ascendente hacia aquello que Dios nos dijo. Viene un tiempo de mayor aceleración y de mayor velocidad. Pero hay que quitarse la inestabilidad. Familias, les pido en el nombre del Señor, resuelvan la inestabilidad. Porque lo que Dios nos asignó para esta estación, el trabajo que viene en esta nación los próximos años para MDB, no lo han visto todavía, pero es grande. Y se necesita de estabilidad para el incremento al que vamos a entrar. No es un crecimiento, y lo quiero decir por mi conciencia, no porque ustedes necesiten que se los recuerde. No es un crecimiento que tiene que ver con números en primera instancia, porque yo sí creo que esto va a terminar grande. Yo sí creo que la palabra que Dios le ha confiado a esta casa y a esta administración va a inundar todos los estados de los Estados Unidos de América. Tengo esa convicción desde el día 1 que pisé esta casa. Pero nos necesita estables. Es muy lento si vivimos de a picos. Pero vamos más rápido si es sostenido.